Vamos a comenzar, les voy a compartir lo que es la presentación. Esta presentación yo se las compartí al grupo de WhatsApp también, para que ustedes vayan adelantando también, ¿verdad? Vayan viendo ahí la temática. Vamos a entrar a la parte de pronósticos, jóvenes. Vamos a pronosticar. Aquí donde les mencionaba a ustedes que vamos a utilizar un programa, ¿verdad? Que los voy a compartir. Voy a ver si ya lo puedo compartir de otro rato para que ustedes ya lo puedan descargar. Eh, y bueno, vamos a definir en primer lugar lo que es un pronóstico. Pronosticar es estimar el valor de una variable o un conjunto de variables en algún punto futuro en el tiempo. Las variables pueden ser la demanda, la oferta, el precio del dólar, la tasa de inflación, el nivel de inventario, el tiempo requerido de trabajo, etc. El pronóstico puede ser una predicción subjetiva o intuitiva. O sea, en otras palabras, eh, si se pronostica de manera subjetiva, posiblemente se hace en base al conocimiento, a la experiencia o a la intuición que tiene una persona sobre algo. Anteriormente era bien aplicable lo que es este tipo de, se puede decir, de técnica para pronosticar, porque lo hacían en base al conocimiento que tenía. Pero ahora digamos que el mercado se ha vuelto bien complejo. Es necesario en este caso utilizar algún modelo matemático para poder efectuar lo que es el pronóstico. Puede implicar el empleo de datos históricos y su proyección hacia el futuro mediante algún tipo de modelo matemático. Entonces, pronosticar es estimar el valor de una variable. Estimación, cuando hablamos de estimar, entonces estamos hablando de pronosticar. Hay que considerar algunas suposiciones. Por ejemplo, lo que sucedió en el pasado volverá a ocurrir en el futuro. En este caso, se considera que los datos del pasado tienen bastante importancia para poder utilizarlos en pronósticos y determinar o estimar datos, ¿verdad?, de variables en el futuro. Y para los modelos matemáticos es de suma importancia tener datos históricos para poder correr un modelo matemático. A medida que el horizonte del pronóstico se acorta, aumenta la predicción del pronóstico. En este caso es conveniente pronosticar a corto plazo, porque cuando el periodo de pronóstico es menor, ¿sí? Hay menos incertidumbre que la que podría haber en un, por ejemplo, un periodo más largo pueden haber, se pueden, bueno, un periodo largo podríamos, digamos, 5 años o 10 años. En 10 años pueden ocurrir muchas cosas, ¿verdad? Desastres naturales, problemas en la economía, problemas, problemas políticos, etcétera. Entonces, lo conveniente es pronosticar con periodos cortos de tiempo, porque en este caso nosotros tenemos una predicción mejor del pronóstico. Los pronósticos son mejores y se consideran de manera integral todos los servicios o productos. Bueno, cuando se va a pronosticar, no solamente se van a pronosticar, por ejemplo, las unidades que se van a vender. Por ejemplo, si ustedes van a aumentar la cantidad de unidades que van a vender y para ello ustedes efectúan un pronóstico, ustedes deben de considerar las otras áreas de la empresa también. Por ejemplo, recursos humanos, ustedes tienen que pronosticar también el recurso humano necesario, el capital de trabajo, bueno, parte del recurso humano, ¿verdad? También lo que es el equipo también, cuánto equipo va a necesitar, si usted va a producir más, cuántos turnos más usted va a utilizar para poder producir más unidades, etcétera. Por eso es necesario, eh, bueno, aquí nos hablan de servicios o productos. Bueno, es necesario también involucrar los servicios o productos de la empresa, no solamente las áreas, de manera integral. Los pronósticos generalmente no tienen un 100% de predicción. Bueno, lo que se hace es una estimación.
¿verdad? Se espera, digamos, vender 100 unidades, pero no se vendieron 100, se vendieron 95, entonces, pero no anduvo como que tan eh, extraviado, diríamos, ¿verdad? Ok. No son, lo que buscamos es estar un poco cerca, se puede, los valores, mas no que lleguemos a exactamente a dicho valor. Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se tiene en la teoría, ¿verdad? Aquí es un ejemplo de un pronóstico. En este caso nosotros tenemos las ventas de iPhones de la empresa Apple. Tenemos un periodo desde el 2007 hasta el 2019 y son periodos trimestrales. Tenemos los puntos negros que no se miran porque están abajo de los puntos amarillos. Eh, es, son las ventas del modelo de pronóstico. Las ventas reales son las que aparecen en amarillo. En otras palabras, son datos históricos. Entonces, cuando se utiliza, bueno, en este caso Apple utilizó su modelo para pronosticar, el modelo, si ustedes se fijan, se acerca bastante a lo que son las ventas reales históricas. Por lo tanto, se tomó la decisión de utilizar ese modelo para poder pronosticar. Donde dice forecast es por pronóstico. Esta parte de aquí, ¿verdad? Esto ya es el pronóstico. Este amarillo, lo amarillo, esto es las ventas reales. Y los puntos negros que mencionaba, los que están abajo, que no se miran, ¿verdad? Porque lo amarillo lo tapa, son el modelo matemático que utilizó y como se aproximaba mucho, ¿verdad? Bueno, se aproximaba bastante. Entonces utilizó dicho modelo para llevar a cabo lo que es el pronóstico. De ahí la importancia de los datos históricos. En un modelo matemático, si no se tienen suficientes datos históricos, no podemos utilizar, digamos, el modelo para pronosticar. En el caso de regresión lineal, se necesitan suficientes valores para poder generar el modelo. El modelo en sí de pronóstico es la ecuación o la expresión algebraica o la expresión matemática que nos ayuda a nosotros a estimar. En una ecuación, la estimación está dada por los valores de y. Y los valores de x son los valores, se podría decir, que sirven para llevar a cabo lo que es el pronóstico, ¿verdad? Son los valores históricos. Bueno, también y utilizamos en caso de ambos, y también, ¿verdad? Pero los valores estimados son para y. Por ejemplo, en este caso, digamos, si consideramos un modelo matemático, aquí serían las ventas, ¿verdad? Y sería lo que es ventas. Y habría que ver el modelo que se utilizó para ver, para calcular lo que son los valores. Ahora, en el caso de horizonte de pronóstico, ok, en el caso del horizonte pronóstico, vamos a tener tres tipos de horizonte. Uno que es a corto plazo. Generalmente el corto plazo es menor a un año, menor a un año. En algunos casos menores a 3 meses. Lo utilizamos nosotros para planear las compras, para determinar los niveles de mano de obra, para asignar el trabajo y decidir los niveles de producción. ¿Y cuáles son las técnicas que utilizamos para pronosticar a corto plazo?
Bueno, en ese caso nosotros utilizamos lo que son las promedios móviles, suavizamiento exponencial y extrapolación de tendencias. Bueno, son comunes en las proyecciones a corto plazo. En el caso que nosotros nos concierne, vamos a trabajar con con los primeros dos. A mediano plazo tiene una extensión entre 3 meses y 3 años. Y se utiliza para planear las ventas, la producción, el presupuesto y el flujo de efectivo, así como para analizar diferentes planes operativos. Y a largo plazo, más de 3 años. Se emplean para planear la fabricación de nuevos productos, inversiones en capital, reubicación o expansión en las instalaciones y para investigación y desarrollo. Ustedes me podrían dar un ejemplo de donde nosotros podríamos aplicar un pronóstico a largo plazo. En las fábricas, Lick, cuando hacen un pronóstico de largo plazo es para ver cuánto más se va a ampliar y cuánto más puede durar el tamaño de la fábrica. Exacto, miren, la duración es muy importante porque eso tiene que ver con lo que es la vida útil de la fábrica, de la planta. Hay fábricas que, bueno, que pueden durar hasta más de 100 años. Sí, pero imagínense ustedes pronosticando para 100 años, complejo, ¿verdad? Pero a largo plazo se espera de que, pongámosle unos 20 años, un proyecto para unos 20 años, que una planta va a durar por lo menos unos 20 años. Sí, porque depende más que todo, ¿verdad?, de lo que es la vida del producto o de los productos. Eh, y se espera mantener el mercado unos 20 años. Entonces, como son decisiones muy importantes que efectuar, hay inversiones grandes eh, implicadas en el desarrollo de lo que es una planta, una fábrica. Entonces, se necesita en este caso pronosticar a largo plazo, porque se espera de que durante todo ese tiempo la planta, ¿verdad?, permanezca en operaciones, porque no tiene sentido pronosticar a corto o a mediano plazo en lo que es el desarrollo de un proyecto, ¿verdad?, que va a durar como unos 20 o 30 años. Uno no puede quedar corto en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso hay una planificación, se puede decir, de pronóstico, ¿verdad?, que conlleva todo lo que es la vida del proyecto. No quiere decir de que ese pronóstico se mantiene, ¿verdad?, sino que hay variaciones a lo largo del tiempo. Bueno, paso para pronosticar. Tenemos en primer lugar determinar el uso del pronóstico. ¿Para qué se necesita el pronóstico? Para mejorar las ventas, mejorar lo que es el presupuesto, mejorar la mano de obra o para ampliar para mejorar, digamos, lo que son o ampliar la cantidad de plantas instaladas en una empresa o expandirse, en otras palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a pronosticar? Bueno, generalmente lo que se pronostica son las ventas, ¿verdad? Porque lo que busca en una empresa es tener el máximo de utilidades, ¿sí? Eh, bueno, también se pronostica para poder mantener la empresa en el mercado, para que la empresa no muera. Ok, determinar el horizonte de tiempo del pronóstico, si a corto plazo, a mediano, a largo plazo. Seleccionar la técnica de pronóstico, aquí es el modelo que se va a utilizar, un modelo matemático. O si es una técnica a juicio, ¿verdad? O experiencia. Entonces, bueno, pero hay que seleccionarla. Recopilar los datos necesarios para elaborar el pronóstico.
En el caso de los datos son los datos históricos, información que se tiene de periodos anteriores y que son de mucha utilidad para poder pronosticar. Lo que es realizar lo que es el pronóstico, que prácticamente es efectuar el pronóstico, es como correr lo que es el modelo, validar e implementar los resultados. Validar los resultados es como la compañía en la gráfica anterior, ¿verdad? De Apple. Si el modelo se ajustaba bastante a los datos históricos y después, bueno, en base a esos resultados se implementa, ¿verdad? Implementar, bueno, aquí implementar los resultados en sí es tomar la decisión, ¿verdad? En base a lo que se obtuvo, tomar la decisión de pronosticar. Bueno, aquí tenemos las técnicas de pronósticos. Tenemos lo que son los modelos cualitativos. Tenemos modelos de series de tiempo y los modelos causales. En el caso de los modelos cualitativos tenemos el método Delphi, tenemos el método de jurado de opinión ejecutiva, tenemos el compuesto de fuerza de ventas, la encuesta del mercado de consumidores. Todo depende del contexto, ¿verdad? También. Miren que son muy importantes también, a pesar de que estos modelos cualitativos no son cuantitativos, no utilizan muchos datos cuantitativos. Eh, bueno, en el caso de la encuesta de mercado, sí, ¿verdad? Se necesitan todos los datos ahí, pero son datos estadísticos. Pero no utilizan modelos matemáticos, se podría decir, ¿verdad? Que se corren generalmente con datos. Eh, pero la experiencia, por ejemplo, es muy importante. En el caso del método Delphi es un método donde se reúnen personas expertas en el campo, en el área, para poder decidir, bueno, incluyendo lo que es el gerente o el CEO de la empresa, ¿verdad? Para poder decidir cuál es el pronóstico. En algunos casos se contratan consultores externos, especialistas, que conocen muy bien lo que es el mercado o el área, ¿verdad? Y cuya opinión es muy importante para poder pronosticar. El jurado de opinión ejecutiva, en este caso, es muy parecido al método Delphi, solamente que en este caso eh, se considera lo que es los ejecutivos de la empresa, o en otras palabras, los líderes de la empresa, el gerente, el vicepresidente, los jefes de departamento, las personas se puede decir que están a cargo de las diferentes áreas y bueno, en base a las reuniones, ellos pronostican, ¿verdad? En base a las opiniones de cada uno de ellos. Compuesto de fuerza de venta, bueno, en este caso el área de mercadeo, ¿verdad? Mercadotecnia. Ellos pasan al día a día ahí en contacto con el cliente y saben cómo están, digamos, en el caso de las ventas. La opinión de ellos es muy importante. Lo mismo, mercadeo desarrolla encuestas de mercado, ¿verdad? Los consumidores para ver cómo están las preferencias de los productos. De esa manera se puede pronosticar. Es muy importante también efectuar siempre una encuesta de mercado. Conocer bien y no andar ahí como que adivinando, como se dice. Y tenemos los métodos también de series de tiempo. Estos métodos de acá, tenemos que son métodos cuantitativos y este es un método cualitativo. Voy a quitar todas estas rayas acá. En el caso de series de tiempo, tenemos los métodos, los promedios móviles, suavizamiento exponencial, proyecciones de tendencia y descomposición. Y los métodos causales, análisis de regresión y regresión múltiple. Bueno, regresión, esto de aquí más o menos lo hemos visto ya. Y esto de aquí vamos a mirar. Vamos a ver si podemos, bueno, por lo menos estos dos. Vamos a ver si podemos mirar algo de este.
pero creo que nos quedamos con los promedios móviles y suavizamiento exponencial, ¿verdad? Análisis de regresión múltiple. Y bueno, aquí tenemos lo que es lo que le estaba explicando, ¿verdad? De los pronósticos cualitativos, jurado de opinión, método Delphi, composición de la fuerza, encuesta de Mercalli. La selección de un método. La selección de un método depende de factores como el contexto del pronóstico, la relevancia y disponibilidad de los datos históricos, el grado de predicción deseable, el periodo de tiempo a pronosticar, el costo-beneficio del pronóstico para la compañía y el tiempo disponible para hacer el análisis. Bueno, si no se tienen datos históricos, en el caso de... por eso es bueno saber de que hay varios o varias técnicas, ¿verdad?, para poder pronosticar, porque a falta, digamos, de datos históricos, especialmente cuando un negocio es nuevo o una empresa es nueva, entonces no se tienen datos históricos. Pero los datos que utiliza en este caso son los datos del mercado, ¿verdad? Ventas históricas tal vez de compañías similares. O si no, utiliza, digamos, un método cualitativo para poder pronosticar. En ese caso, el recomendable es Delphi, ¿verdad? Porque Delphi utiliza expertos en el área, externos a la empresa, y pueden dar una opinión muy válida para poder desarrollar lo que es el pronóstico. Bueno, el grado de predicción deseable, qué tan preciso se necesita lo que es el pronóstico. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, si no se necesita tanta precisión, se puede utilizar un método cualitativo, ¿verdad? Que en base a experiencia y juicio se pronostica. Pero lo más precisos son los modelos matemáticos, ¿verdad? Porque lo que hacen los modelos matemáticos generalmente es como la regresión lineal o la regresión múltiple. Lo que hace es generar un modelo que mejor se ajusta al conjunto de datos que tenemos o a toda la serie de datos. Y después se genera el modelo de tal forma de que pueda utilizar para pronosticar. El periodo de tiempo de pronosticar, bueno, corto plazo, mediano, largo plazo. El costo-beneficio del pronóstico para la compañía, bueno, es qué tan costoso será pronosticar. Para las compañías multinacionales, donde un buen pronóstico es muy importante, ellos gastan miles y miles de dólares para poder pronosticar. Imagine contratar una serie de asesores para desarrollar un pronóstico o contratar, digamos, especialistas y comprar software bien sofisticado para hacer pronóstico. Entonces, bueno, de ahí es qué tan beneficioso, qué tal el costo-beneficio es qué tan costoso y qué tan beneficioso puede ser el pronóstico. Se considera también, ¿verdad? En la selección del método. Hay métodos que son un poco más sencillos que otros. Y si no necesita tanta predicción, se puede utilizar un método un poco más económico, se podría decir. El tiempo disponible para hacer el análisis, bueno, la disponibilidad que tienen las personas dentro de la compañía. Bueno, generalmente hay que hacer espacio, ¿verdad? Porque en el caso de los pronósticos está algo tan importante de que no podemos decir, no, es que ahorita no hay tiempo para poder efectuar un pronóstico. Sí hay tiempo. Necesita que la empresa crezca, entonces hay que hacer tiempo para poder desarrollar un modelo matemático o utilizar un modelo matemático ya existente para poder desarrollar el pronóstico. Pero eso necesita también su tiempo porque hay que recolectar los datos y todo, ¿verdad? Bueno, tenemos también los pronósticos de serie de tiempos.
Ok, disculpen, jóvenes. Decía que tenemos también los pronósticos de series de tiempo. Bueno, una serie de tiempo se basa en una secuencia de datos puntuales, igualmente espaciados, con semanales, mensuales, trimestrales. Algunos ejemplos incluyen las metas semanales de Nike Air Jordans, los informes de ingresos trimestrales de Microsoft, los embarques diarios de cerveza Coors y los índices anuales del precio del consumidor. Consideraciones en una serie de tiempo, lo que es una tendencia, lo que es la estacionalidad, los ciclos y las variaciones aleatorias. La tendencia es el movimiento gradual hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Los datos en el tiempo. Por ejemplo, hoy tenemos una gráfica donde la tendencia es una tendencia creciente. Tenemos creciente y decreciente en cierto intervalo de tiempo, ¿verdad? Tenemos aquí una parte que está estable, crecimiento, decrece, crece, decrece. Bueno, y aquí se mantiene creciendo. Esa es una tendencia. Sí, es el movimiento de los datos prácticamente, cómo se comporta. En caso de vamos a ver si, el caso de la estacionalidad es un patrón de datos que se repite después de un periodo de días, semanas, meses o trimestres. Por ejemplo, ahí está una gráfica donde tenemos otra estacionalidad. Si ustedes se fijan que tenemos picos ahí que se repiten, ¿verdad? Después de cierta cantidad de periodos mensuales. Y generalmente el periodo es el mismo. En este caso, si puedo vamos a rayar acá. Por ejemplo, entre este pico y este pico, nosotros tenemos, ¿verdad? Una serie de datos que se repiten. Esta serie de datos se repiten, ¿bien? Entonces lo que tenemos ahí es estacionalidad, ¿verdad? Sí. De nuevo, un patrón de datos que se repiten después de un periodo de días, semanas. En este caso, los periodos son que son trimestrales, ¿verdad? Trimestrales. Bueno, esto es todo un periodo anual. Cada año se repite. Hay estacionalidad. Aquí tenemos un año completo en este periodo. Del 17 de enero al 7 o al 8 de enero. Mira, desde enero del 2007 hasta enero del 2008. Todos estos datos se repiten. ¿Sí? Entonces tenemos estacionalidad ahí. Deme un ejemplo ustedes donde tenemos estacionalidad, por ejemplo. Que fuese días, semanas, meses. La época navideña, Lick, o cuando dan el 14º. Exacto. Tenemos, por ejemplo, miren los datos que repiten anual. Tenemos esta serie de datos, miren. Al inicio, la venta de útiles escolares, ¿verdad? Después, Semana Santa. Entonces, que las ventas ahí son del pescado, que se vende bastante en Semana Santa. Después, ¿qué tenemos? Bueno, en septiembre, que la venta de uniformes, para la venta de uniformes de marcha. En Navidad, La la, semana ven- morática también, Lick. la Semana Morazánica. Entonces, todos esos datos que tenemos, bueno, en este caso también que se presentan en el año, generan una estacionalidad porque en el siguiente año se vuelve a repetir lo mismo, ¿sí? Entonces, ese conjunto de datos se va repitiendo periódicamente, ¿verdad? Si el periodo, por ejemplo, de semana, por ejemplo, en el caso de las ventas de comida, una persona puede tener ventas altas, digamos, las ventas, o si se grafica las comidas, por ejemplo, vende
sopa de mondongo, digamos, los domingos. El lunes vende pupusas. El martes vende, digamos, enchiladas. El miércoles vende pizza, hamburguesa, el jueves y así. Y esas ventas se repiten toda la semana en la misma cantidad, lo que tenemos estacionalidad, ¿verdad? Como se muestra en la imagen. Los datos de repitencia, hay un patrón de datos que se repite, ¿verdad? El patrón es la forma como se presentan los datos. ¿Verdad? Y se repiten, digamos, en periodos, ¿verdad? O sea, estacionalidad. Por ejemplo, aquí tenemos estacionalidad, solamente de que en esta gráfica se presentan por año, ¿verdad? En la anterior se presentan todos los años de un solo, en una sola gráfica. Y aquí solamente un año, pero para diferentes años. Para 2013, 2014, 2015, 2016. Y esta es relacionada con una aerolínea española, con más de 70 destinos en Europa. Mire de que las ventas altas se presentan en qué temporada, aquí, ¿verdad? En julio y agosto tienen todos los años, miren. Todos los años tienen las ventas altas. Aquí, por ejemplo, estos son los, sí, bueno, las ventas, sí, los viajes, la cantidad de viajes. Lo mismo acá, ¿eh? Se repiten, miren. Aquí puntos bajos. Mire este punto aquí se repite. Entonces ahí tenemos estacionalidad también. Los ciclos son patrones detectados en los datos y ocurren cada cierta cantidad de años. Bueno, aquí consideramos años. Usualmente están sujetos al ciclo comercial, siendo de gran importancia para el análisis y la planeación del negocio a corto plazo. La predicción de los ciclos de negocio es difícil, porque estos pueden verse afectados por los acontecimientos políticos o la turbulencia internacional. Bueno, y estamos hablando ya de varios años. Nosotros es muy parecido a la estacionalidad, pero aquí se consideran ya a largo plazo. Lo mismo acá, ¿verdad? Si ustedes miran aquí, del 69 al 79, 10 años. En este periodo de 10 años, ahí tenemos que el mercado, hubo una caída del mercado, cada 10 años. Como que hay un ciclo en la economía, lo mismo acá, miren. Cada 10 años aquí hay un pico en esta, ¿sí? De 69 al 79. Casi el mismo año hubo también una caída, miren. Bueno, en el año siguiente que hubo esta caída. Este es el mercado a largo plazo del mercado de casas. Es el mercado de viviendas en Estados Unidos a largo plazo. Y si ustedes se fijan, las ventas dependieron, digamos, de lo que es el crédito del consumo, ¿verdad? Del consumidor. Como un porcentaje del ingreso disponible. O sea que tanta disponibilidad, en otras palabras, tenían los consumidores. Sí, y a través del tiempo los consumidores han tenido una buena o menor